¿Cómo saber qué es verdadera fe y cómo recibir las promesas que Dios tiene para nosotros? Hoy le voy a enseñar la clave, el secreto para entender cómo funciona la verdadera fe. Comenzamos. Tenemos un texto muy importante en Hebreos capítulo 13 y por ahí vamos a comenzar. Le voy a pedir que abra conmigo su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13 y voy a leer el versículo 7 y esto lo vamos a usar como texto base. Por aquí vamos a comenzar. Dice el texto: acordaos de vuestros pastores. Ahorita voy a regresar y le voy a explicar exactamente lo que quiere decir pastores aquí, porque tenemos la idea del pastor de la manera en que lo conocemos nosotros hoy en día en Latinoamérica, pero le voy a decir exactamente qué es lo que está diciendo el texto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Note que el texto está diciendo Primero te está diciendo que tengas en memoria, que te acuerdes de aquellos que te han enseñado. Y la palabra pastor aquí puede traducirse de diferentes formas. Puede ser, por ejemplo, un líder. Viene del griego que se puede transliterar como hegeomani o hegeomai. Y se puede traducir como líderes o guiadores. Viene de una palabra que significa dirigir, comandar, mandar. Nosotros nos damos cuenta que esta palabra es usada en otros lugares. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 22, la palabra se traduce como principales, hablando de los varones principales, dice ahí el texto. Quiere decir que la palabra pastor aquí en el texto puede ser un líder, puede ser un anciano inclusive, puede ser alguien que es líder sobre ti, un mentor, alguien que te ha enseñado, alguien que te ha dado buenas lecciones y te ha enseñado en la palabra de Dios específicamente, ¿sí? Entonces dice que os hablaron la palabra de Dios. Ahora el texto dice algo muy importante y aquí es donde yo quiero que usted preste atención porque de esto es lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de la fe imperfecta o la fe que es perfecta, que funciona por medio de personas imperfectas. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. En otras palabras, el texto te está diciendo que observes la conducta de aquellos que te han dirigido, aquellos que han sido líderes sobre tu vida, aquellos que te han enseñado la palabra de Dios. Dice, observa la conducta de ellos, presta atención a su conducta, pero no te dice que la imites. Dice, e imitad su fe. En otras palabras, el texto te está diciendo que imites la fe de los que te enseñan, pero no su conducta. Observa la conducta, presta atención a la conducta. Y yo he estado revisando el texto en varias traducciones y todas vienen a decir exactamente lo mismo. Observa la conducta o el resultado de su conducta. ¿Qué pasó en sus vidas? Sí, pero no te dice que lo imites. En ningún momento el texto dice que imites la conducta de tus líderes. Dice que imites su fe. O sea, cuando tú ves a un líder, el que te guía, sea tu pastor, sea tu maestro, sea un líder que te ha enseñado la palabra de Dios, un mentor, el libro te está diciendo, imita su fe, la fe, pero no te está diciendo directamente que imites su conducta. Presta atención a la conducta, obsérvala, pero no la imites. Sí, esto es algo bien tremendo, porque cuando nosotros estudiamos a los héroes de la fe, a los maestros, a los que nos enseñaron en la historia, nos damos cuenta que eran personas que tenían muchos fallos. Y este es el problema. Cuando un creyente pone la vista en un líder y está todo el tiempo observando a ese líder y lo sube en un pedestal, cuando ese líder comete un error, entonces usted tiene problemas. Algunas personas se desilusionan, ya no quieren venir a la congregación porque dicen, no, el pastor ya se dio cuenta que tiene defectos y que es humano. Entonces el texto nos dice claramente aquí que tu trabajo no es poner tu vista en el ser humano, tu trabajo es imitar la fe, eso sí. Porque tú no puedes seguir a una persona que no
tiene fe o no tiene una vida de fe. Y nosotros vemos en los patriarcas, en los grandes héroes de la fe, que estos eran personas que tenían muchos problemas en sus vidas. La Biblia no esconde en ningún momento la conducta de los héroes de la fe. Y ahorita vamos a ir a la lista de los héroes de la fe y usted se da cuenta de lo que estoy diciendo. La Biblia en ningún momento oculta la conducta o los fallos o las caídas o los pecados de los héroes de la fe. En ningún momento. Todo está ahí para que todos lo vean. Y esto es lo que diferencia al cristianismo o la fe esta judeocristiana del resto de las religiones. La Biblia no esconde. Si usted se encuentra un libro escrito por algún profeta falso, ese esconde sus defectos. Hoy en día los predicadores esconden sus defectos. Sí, la palabra de Dios no. La palabra de Dios saca los defectos de aquellos hombres a quienes Dios usó y los pone a la intemperie para que todos lo vean. Eso es algo muy tremendo, porque en esto hay transparencia. Yo escribí un librito que se titula Líder Transparente, por ahí anda, usted lo puede conseguir en el internet. Ese librito, o en las librerías por ahí, en ese libro yo hablo de lo que es la transparencia en el líder. El líder que está dispuesto a exponer sus faltas o dejar que el público vea sus faltas. Amados, cuando usted presta atención a quien le está enseñando, ponga atención a la fe que esta persona demuestra en su vida. Y yo he lidiado y he viajado en Latinoamérica con grandes hombres de fe. Personas que emprenden proyectos que verdaderamente, humanamente, usted dice esto no es posible. Solamente alguien con fe puede lanzarse a hacer algo así. Pero cuando usted se acerca a esta persona, si tú te pones a observarla, vas a cometer el grave error de desilusionarte, porque te vas a dar cuenta que es un humano igual que tú. ¿Me estás siguiendo en lo que estoy diciendo acá? Ahora, vamos a hablar sobre héroes de la fe. Yo quiero que usted venga conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Estás seguro de lo que estás esperando? La convicción de lo que no se ve. Fe es creer en algo que todavía no se ve, en algo que no está ahí presente todavía, que no se ha materializado, que no es tangible, pero que ya existe. En el mundo espiritual ya existe, porque tú crees en ello. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tú estás en la expectativa. Expectativa es un anuncio de fe. Dice ahí la Biblia en el libro de los Hechos, hablando del cojo que estaba en la puerta, la hermosa, ahí en el templo, cuando subían Pedro y Juan a la hora de la oración. Dice que él quedó esperando recibir algo de ellos. Cuando ellos le ministraron al cojo que estaba ahí en la puerta del templo, dice que él estaba expectante, estaba esperando recibir algo de ellos. Y entonces ahí ocurrió el milagro. Pedro le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Ocurren milagros. Y este es un ejemplo vivo que nosotros vemos ahí. Ahora, esta es la descripción de lo que es la fe y así comienza el capítulo. Y este versículo, amados, es posiblemente la descripción más clara, más exacta que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la fe. O sea, ahora nos empieza a hablar de todas aquellas personas que durante siglos vivieron por fe y hicieron grandes hazañas, tuvieron grandes logros como resultado de su fe. Pero vamos a ver algo muy interesante en el texto sobre cada una de estas personas. Entonces, el verso 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora vamos a ver quiénes son los antiguos. Dice que por medio de la fe alcanzaron gran testimonio. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló, eso fue una marca de fe. Dios dijo: sea la luz, habló la palabra, sea la luz, y fue la luz. Sí, el universo fue constituido por esa palabra de fe que salió de la boca de Dios. Cuando tú hablas
fe, tú no estás decretando, como hoy en día se ha puesto de moda estas cosas, decretando o confesando, o ¿cuál es la otra palabra que dicen esto? Qué sé yo. Tú no estás haciendo eso porque esas cosas a veces son antojos humanos que no tienen apoyo bíblico. Hay gente que se le mete en la cabeza y dice, yo voy a decretar que voy a recibir un carro nuevo, o voy a decretar que tengo este ministerio, o voy a decretar que tengo esta cantidad de dinero, o voy a decretar esto y lo otro. Esos son caprichos. Esos son caprichos para conseguir cosas temporales que no está basado en lo que es la verdadera fe. ¿Me está siguiendo acá? Fe, cuando Dios habló y cuando nosotros hablamos en fe, lo que tenemos es el permiso de decir lo que está escrito. Sí, cuando nosotros hablamos fe, estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. Tenemos el respaldo bíblico. Tú no puedes encapricharte en una promesa que no ha sido escrita. O sea, la fe es basada en la palabra de Dios. Dígalo conmigo. La fe es basada en la palabra de Dios. Está anclada en la palabra de Dios. Tiene su fundamento en la palabra de Dios. Y por fe fue constituido el universo. Por la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios. Hoy en día nosotros tenemos acá escrito en el texto lo que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. Sí, por la palabra de Dios fue constituido el universo. Esta es la palabra de Dios. Esta es nuestra ancla. Tú no puedes tener fe separado de la palabra de Dios. Eso sería antojo o capricho, pero no fe. Dice el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por fe andamos, no por vista, no por lo que se ve. A veces la circunstancia, lo que está delante de tus ojos es completamente contrario y engañoso. Porque a veces estamos viendo algo delante de nuestros ojos y verdaderamente es algo que va de pasada, que es temporal, que viene a darnos miedo. Pero si nosotros andamos en el lenguaje de la fe, si caminamos conforme a la fe bíblica, podemos ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Tú sabes que algo ahí es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para el ser humano, para tu vista es imposible o parece ser imposible, pero para Dios no es imposible. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4, y aquí comienza a mencionar nombres de héroes de la fe. Recuérdense del versículo que leímos en el capítulo 13 de Hebreos, ¿sí? En cuanto a nuestros pastores o ancianos o líderes, sí, aquí vamos a ver una lista de líderes, de personas que enseñaron, que fueron ejemplo de fe, sí, pero no necesariamente fueron ejemplo de conducta. Vamos a comenzar a estudiarlos y yo he subrayado aquí en el texto, yo estoy usando la Reina Valera 1960, yo he subrayado aquí en el texto o he marcado con color los nombres de estos mentores, de estos héroes de la fe, como se conoce tradicionalmente. Por la fe, Abel, aquí hay uno, aparece el primero, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Acuérdese usted que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que estos héroes, esta gente de fe, no alcanzaron justificación por medio de obras. ¿Me está siguiendo acá? Aun cuando vino la ley después, el hombre no podía alcanzar justificación por medio de obras. El hombre subía, ofrecían sacrificios ahí en el tabernáculo una vez al año. Los pecados del pueblo eran cubiertos, no eran quitados. Solamente Jesucristo puede quitar el pecado, pero eran cubiertos. Pero esta gente no hallaban completa justificación. Solamente con el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz, nosotros podemos tener completa justificación. Justificación quiere decir que hemos sido puestos bien delante de Dios. Sí, ahora nosotros somos justificados por medio de la fe, como dice Romanos. Que decir que estamos bien delante de Dios, ya no se necesitan más sacrificios porque el sacrificio de Cristo fue suficiente, fue perfecto, hecho una vez y para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Dice aquí, era justo.
dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Versículo 5, aquí vemos el segundo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Se acuerda que Enoc fue levantado vivo? De la misma manera que Elías Tisbita. Dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque la Biblia dice, y lo vamos a leer más adelante, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice aquí que Enoc agradó a Dios. Y esto sucedió por fe. ¿Me está siguiendo acá? Pero sin fe es imposible, ya lo dije antes, agradar a Dios. Es imposible. Si una cosa motiva al Padre, es cuando tú lo confías, cuando tú crees, cuando te atreves a creerle, cuando te atreves a creer lo que está escrito. Dices, sí, hermano, yo trato. Aquí de eso estoy hablando hoy. Estoy hablando de tu humanidad. Estoy hablando de tus fallas. Estoy hablando de cuando dudas. Sí, de todo lo que ocurre alrededor de este caminar que tenemos en la fe, donde no hay una perfección humana, porque Dios sí es perfecto y ha perfeccionado nuestro espíritu con una sola ofrenda para siempre, pero todavía estamos en carne, vivimos en este cuerpo y cometemos errores, fallas, hay momentos en que dudamos, y nuestra humanidad se muestra. Sin embargo, la palabra de Dios nos da ejemplo de personas que eran personas de fe, pero que cometieron errores. No, esto no es una licencia para ir y cometer errores. Nadie quiere cometer errores. ¿Me está siguiendo acá? Pero esto es una esperanza para ti que cometes errores. Amados, tú puedes haber cometido errores. Todos hemos cometido errores, pero tú puedes atreverte a caminar en fe y a confiar en Dios. Y el resultado es tremendo. Mire todo lo que vamos a aprender hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios da premios a aquellos que se mueven en fe. Dios da galardón a los que se mueven en fe, a los que creen. Vamos a seguir viendo aquí a otros héroes de la fe. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice aquí la palabra preparó. Yo siempre digo que la fe prepara. Tú te preparas para lo que Dios va a hacer. Sí, te preparas. Eso es expectativa. Preparó un arca. Diga conmigo, la fe prepara. Diga, la fe prepara. Cuando tú estás en la expectativa de algo que Dios va a hacer y tú lo estás creyendo, y es bíblico, porque lo que tú crees tiene el apoyo bíblico, entonces, escuche bien, y que caminas en expectativa, entonces, ¿qué sucede? Tú entras en ¿cómo se dice? En este proceso de preparación. Tú preparas las cosas. Cuando Dios me habló años atrás, por ejemplo, voy a dar un ejemplo cortito, y a mí no me gusta estar hablando mucho de mí, le voy a decir de algo bueno, sin que la atención esté en mí, porque en realidad es Dios quien hace todas las cosas, ¿no? Yo creía, Dios habló a mi vida, puso en mi corazón el deseo muy tremendo de hacer una carpa. Hace muchos años, esto hace décadas ya, estaba bien joven. Y Dios puso en mi corazón el deseo de levantar una carpa y hacer cruzadas bajo carpa. Y yo empecé a creerlo. Y los que están alrededor mío se dieron cuenta de que yo dibujaba las carpas y las ponía en las paredes, en lugares, venían a visitarme y veían que tenía ahí en el espejo del baño, tenía en servilletas, en los restaurantes, dibujaba carpas, las ponía en la pared y llené de carpas todo el lugar. Yo estaba hablando el lenguaje de carpa, pero no había carpa todavía. ¿Me está siguiendo? Y inclusive hice una maqueta, hice una carpa pequeña así, con tela, de lona, parecía lona, y con los colores, y le puse las torres,
y hice el diseño completo. Tengo un amigo que trabajaba en una fábrica haciendo aviones, en la McDonnell Douglas, en esos años, hace muchos años de esto. Y él me trajo unos foquitos que usaban para los aviones, para lo que era el poner en los, en qué sé yo, en donde estaba el equipaje ahí, los metros, lo que mide en los aviones. Y esos foquitos él los trajo y me los dio, y con esos foquitos le alumbré la carpa. Yo tenía una carpa así como este tamaño, así, pequeña, pero con los colores correctos, alumbradita. Ya yo tenía la visión completa de cómo iba a ser. Estaba creyendo a Dios por la carpa, tenía la visión de cómo iba a ser, pero no tenía la carpa, no la tenía. Pasaron años. Y unos años después, 2, 3 años después, llegó el momento. Yo estaba de misionero en México y ahí el Señor habló a mi vida y me dijo, ahora es el momento. Usted sabe cómo Dios te habla, no necesariamente con una voz audible, pero Dios pone ese intenso deseo en tu corazón, ese gozo en tu corazón, que hay de mí si no anunciara el evangelio. Dice Pablo, hay de mí si no hago esto. ¿Sí? Y fui y compramos la lona sacrificialmente, se construyó paso por paso, se construyó toda la carpa, se construyeron las torres. Tenía al principio 3 torres en la carpa, luego fue creciendo, tenía 5 torres, luego tenía 10 torres, que llegó entonces a ser lo que teníamos en visión. Y sentaba cientos de personas y andábamos de ciudad en ciudad con esa carpa. Anduvimos durante una década casi, de ciudad en ciudad ganando almas. Miles y miles de almas vinieron a Cristo para la gloria de Dios por medio de esa carpa. Eso fue una etapa muy bonita del ministerio. Estábamos jóvenes. Ahora a mi edad ya yo no puedo hacer eso. Es muy difícil para mí viajar de esa manera y hacer esas cosas. Pero en ese tiempo yo le doy la gloria a Dios porque el Señor nos permitió hacerlo. Sí, tuvimos el producto, la visión del producto, la visión de lo que iba a ser, y la estábamos viendo y la estábamos saludando antes de tenerla. Sí, hasta que después se hizo realidad. Y yo le puedo hablar de muchas cosas hoy en día, no voy a decir más, pero personas que yo conozco que comenzaron el ministerio pequeño, pero fueron fieles en lo poco, y Dios llegó a hacer cosas grandes entre ellos, ¿sí? Con temor preparó el arca. Quiere decir que la fe, voy otra vez al principio, y esto es lo que quería decirle, y le quiero recalcar, y anótelo ahí. La fe prepara. Diga conmigo, la fe prepara. Dice, con temor preparó el arca. La gente decía que estaba loco posiblemente, porque imagínense usted, una persona ya mayor de edad, haciendo un barco inmenso, un bote inmenso, y no llovía, no había agua, y le decían, está loco. Y por 120 años estuvo Noé anunciando lo que Dios iba a hacer, y la gente se burlaba de él. Pero cuando comenzó a llover, entró en el arca él y su familia, 8 personas en total, y Dios los salvó. Dice la Biblia, por agua. Entonces, ahí está el ejemplo de fe. Pero si usted se da cuenta, y eso lo voy a hablar más adelantito, Noé, si usted estudia Noé después que terminó, pasó lo del diluvio y bajaron las aguas, estuvo todo ese tiempo esperando, meses y meses esperando que bajaran las aguas, y pudieron pisar en tierra. Él fue y cultivó una uva y se hizo un vino y se emborrachó y se quitó la ropa y hizo un error gravísimo que terminó siendo en una tragedia y hasta en una maldición sobre uno de sus hijos. Y usted se da cuenta que todo esto ocurre porque estamos viendo a un Noé humano. Entonces no estamos imitando la conducta de Noé, estamos imitando la fe de Noé. ¿Me está siguiendo acá? Preparó un arca, dice el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vamos al Nuevo Testamento. Sí, Noé en el Antiguo Testamento es justificado de la misma manera que tú y yo somos justificados hoy en día por medio de
la fe. Esto se va a poner bueno. Este estudio se va a poner bueno. De hecho, todos los que están con nosotros les doy la bienvenida. Si usted es primera vez que se conecta con nosotros, déjenos saber ahí en el chat y en los comentarios. Me da un gozo tremendo que esté aquí con nosotros hoy. Y a todos los que se reúnen cada jueves a estudiar la palabra de Dios, les envío saludos desde acá de San Diego, California. Sí, bendiciones para su vida. Gracia y paz. Dice, heredero de la justicia que viene por la fe. Diga conmigo, por la fe. Como dicen en Haití, par la foi, por la fe. Por la fe, Abraham, aquí viene el nombre de otro patriarca. Abraham, siendo llamado, obedeció. Diga conmigo, la fe obedece. La fe se mueve en obediencia. Eso es lo que es la fe. Tú no eres perfecto, tú cometes errores, pero tú obedeces, tú te mueves. Y Dios te está llevando a algo y tú te mueves a hacerlo porque le crees. Sí, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Sí, ¿sabes lo que no es fe? Cuando tú quieres tener todas las cosas arregladas. A mí me dice alguien, acá estuvimos en Estados Unidos en una conferencia hace años atrás, y alguien me dice, hermano, páseme y esto me ha pasado más de una vez me pasó también en una conferencia digital, pero esa vez me dice, hermano, díganos exactamente cómo usted le hace para hacer eventos grandes en estadios, Plaza de Toros. ¿Cómo le hace? ¿Cómo consigue el dinero? Porque me dijo, yo tengo en mi corazón hacer un proyecto así, pero quiero primero reunir todo el dinero, y ya que tenga todo el dinero reunido voy a hacerlo. Y le dije, ahí es donde comienza el problema, le dije, ahí ya estás mal para empezar. Porque si tú vas a esperar a tener todo en la mano, eso no es de fe. Está calculando tener todo en la mano para ya que tenga todo listo, entonces dar el paso. Eso es muy seguro. Eso es muy confiado. ¿En qué? En la habilidad humana. Y yo le dije, yo no puedo trabajar así. Yo empiezo a soñar con un proyecto y empiezo a trabajar en ello antes de tener el dinero, antes de tener cómo hacerlo. Es la manera en que funciona. Y empiezo a dar pasos y a dar pasos. Como el pueblo cuando llegó al Jordán, que el río no los dejaba pasar. Y empezaron a marchar, y una vez que metieron los pies en el agua del río, las aguas del río, entonces el río se abrió. Sí, eso es fe. Fe es cuando tú comienzas a marchar, aun cuando el río no se ha abierto todavía. Pero estás creyendo, y eso fue lo que yo le estaba diciendo a este varón. Usted tiene que marchar, usted no puede esperar a tener todo el dinero en la mano para hacerlo. Eso no es de fe. De fe es comenzar a dar los primeros pasos. Empieza a soñar con el proyecto, empieza a planearlo, empieza a caminar, empieza a hacer cosas. Y si Dios es el que puso esa visión en tu corazón, Él te va a suplir, porque Dios suple. Aquel a quien Él llama y envía y prepara, o llama, prepara, envía, Él también suple. Esto lo he dicho yo un número de veces. Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Son 4 cosas en el llamado, y eso no se puede brincar. Es en ese orden. Si Dios te llama y no te preparas, vas a cometer muchos errores porque no sabes lo que estás haciendo. Si te preparas sin estar llamado, igual, es peor, porque Dios no te llamó a hacerlo y Él no está en el asunto. ¿Me estás siguiendo acá? O tú no te puedes enviar solo, tiene que Dios enviarte. Pero si Dios te llamó a hacer algo y Dios te prepara para hacerlo y Dios te envía, Él te va a suplir, porque Él es el dueño de toda la plata y todo el oro. ¿Me está viendo acá? Para Dios no hay problema con los recursos que sean necesarios para un proyecto, para lo que vayas a hacer. La plata no es problema para Dios. El oro no es problema para Dios. Ese es el dueño, Él es el dueño de todo. ¿Me está siguiendo acá? Lo que pasa es que nosotros a veces queremos hacer cosas por nuestra propia cuenta. Nos metemos a hacer cosas que verdaderamente Dios no nos dijo que hiciéramos. Eso nos metemos en problemas. Hay personas que abren programas de radio y luego se la pasan durante los 30 minutos del programa, se la pasan pidiendo dinero. ¿Por qué razón? Porque Dios no los mandó a hacerlo. Dios no te manda a ti a hacer un programa de radio para que tengas que pasar todo el tiempo pidiendo dinero. Si Dios te llamó, Él te va a suplir. ¿Me está siguiendo acá?
Y así es en todas las etapas de nuestra vida y en todos los proyectos de nuestra vida. O sea, Abraham salió por fe sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vete, sal de tu casa y de la casa de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Ahí está en el Génesis capítulo 12, comenzando en el verso 1. Y haré de ti una nación grande, te engrandeceré. Mire, le voy a decir algo. Y luego en el 13, capítulo 13, verso 1, usted se da cuenta del resultado. Llegó Abraham y Dios comenzó a establecer esa herencia. Se movió en fe. Abraham era un hombre de fe. Es más, Abraham es conocido como el padre de la fe. Si usted se va a Romanos capítulo 4, dice ahí que él creyó en esperanza contra esperanza. Y no viendo su cuerpo que estaba como ya muy anciano, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que creyó en fe y su fe le fue contada por justicia, dice ahí el texto en el capítulo 4 de Romanos. Abraham era un hombre de fe, él es el padre de la fe. Dice Gálatas capítulo 3 que los que estamos en fe somos hijos de Abraham y somos bendecidos con el creyente Abraham. Ahí en el capítulo 3 verso 7 de Gálatas, búsquelo ahí, los que somos de fe. Nosotros somos de la fe, no somos de la ley de Moisés. Somos de este nuevo pacto de fe. Este es un pacto de fe. Somos salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos, capítulo 2, verso 8 de Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Abraham, el padre de la fe, salió sin saber a dónde iba, creyendo a Dios, y Dios honoró esa fe. Sin embargo, tú no vas a imitar la conducta de Abraham, porque Abraham cometió muchos errores. Y más adelante yo le voy a dar unos cuantos errores de los que cometieron cada uno de estos patriarcas para que usted vea que la Biblia no esconde nada. Sin embargo, siguen siendo gente de fe. Con todo el error del mundo, siguen siendo gente de fe. Y aquí le voy a decir algo, y tengo que dejarme guiar por el Espíritu. Le voy a decir algo. Tú que has cometido errores y te han dicho que ya no calificas para servir a Dios, presta atención a lo que te voy a decir. Si Dios te llamó a servirle, Dios lava, Dios limpia, Dios perdona cada fallo, cada caída, cada error que hayas cometido. Y los dones y el llamado de Dios son irrevocables, dice la Biblia. Dios no te ha retirado el don que puso en ti. Porque tú seas humano y cometas errores, Dios no te ha retirado el don que Él puso en ti. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces santifícate en la palabra, ¿sí? Y deja atrás el pasado. El pasado, tú no puedes. Una cosa con el pasado, amado, es que usted no lo puede arreglar ya. Tú no puedes resolver el pasado. Tú tienes que creer de que el pasado ya está, tu pecado pasado ya está quitado, hablando específicamente del pecado. Sí, no me acordaré más de sus pecados, de sus rebeliones, dice el texto, ahí en Hebreos. Dios, cuando borra tu fallo, cuando borra tu pecado, no se acuerda más de ello. Eso es un milagro, por un milagro de su voluntad. Un Dios perfecto que todo lo sabe, decide borrar de su memoria algo. Y eso es tu pecado. Entonces tú reconcíliate con el Señor y mira hacia adelante. Pon el enfoque en Jesús. Es el que ha perfeccionado tu fe. De esto voy a hablar un poquito más en unos minutos. ¿Sí? Aquí está la Abraham. Dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Cómo? En tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahí hay otros dos nombres, Isaac y Jacob. Usted quiere hablar de los errores de Isaac y Jacob. Isaac cometió los mismos errores de Abraham. Mire, Abraham allá en una ocasión dijo que Sara era su hermana y por poco hay un desastre. Sucede que Dios intervino, pero y luego nosotros vemos a Isaac cometiendo exactamente el mismo error de su padre Abraham, diciendo que su esposa era su hermana. De igual manera,
el hijo cometiendo el mismo error del padre. ¿Y qué le voy a decir de Jacob? Amado, Jacob, que es de donde viene la nación de Israel, de donde vienen las 12 tribus. Él es Israel. Dios le cambió el nombre. El nombre de Jacob quiere decir suplantador. Es alguien que suplanta, es alguien que se roba las cosas. Jacob era tremendo. Le quitó la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Aquel tenía la necesidad de comer lentejas, tenía un urge por comer lentejas, y Jacob dijo, está bien, no hay problemas, nomás dame la primogenitura y hacemos trato. Y aquel por saciar un deseo inmediato perdió su bendición. Mire esto, qué tremendo, que en la vida a veces por saciar un deseo inmediato, por un placer que va a durar unos segundos o unos minutos, puedes echar abajo todo, puedes echar abajo un ministerio, puedes echar abajo un matrimonio, puedes perder todo por un deseo. Este fue Esaú. Jacob era un hombre de fe. Era torcido, tenía pecado, tenía muchas cosas malas, pero tenía fe, porque su vista estaba puesta en cosas espirituales. El problema con Jacob es la manera en que estaba tratando de conseguir las cosas. A él le importaba la primogenitura. Él quería tener ese derecho. Y igual en el momento en que se disfrazó, se puso pelos de cabras y engañó a su padre Isaac y le robó la bendición a Esaú. Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Esto lo hizo Jacob en combinación con su madre, que era tremenda también. Sin embargo, Dios levanta una nación. Allá se llevó a Jacob, luchó con él, le cambió el nombre, le puso Israel, que quiere decir el que prevalece con Dios. Le quitó el nombre de suplantador de Jacob y le puso el nombre de Israel. Y de ahí vienen las 12 tribus, hermanos. Una nación entera nace de esta persona con tantos defectos. Mire que tenía defectos Jacob. Mire, Dios lo mandó a casa de Labán, su tío, que este era, como dicen en México, el chueco. En México le dicen chueco. Este era el chueco que engañó a otro chueco. Dios tomó a Jacob y le dijo, ok, tú vas a ser suplantador, tú vas a ser torcido. Te voy a mandar con uno más torcido que tú todavía. Te voy a mandar con tu tío. Ese se va a aprovechar de ti. En otras palabras, ese estaba en la mente de Dios. No solo dice así, pero en el momento usted se da cuenta que Labán lo que le hace a Jacob, él está enamorado de la hija más chica, la bonita, y Jacob, Labán tenía su otra hija ya mayor que estaba un poco quedadita, y entonces ¿qué hizo? Lo engañó. Y se la metieron ahí en la carpa para engañarlo en su tienda en la noche de boda. ¿Y qué pasó? Que tuvo que trabajar 7 años más. Lo engañó y le sacó hasta el último esfuerzo y sudor. Todo por avaricia, porque ese Labán era malo. Pero todo esto sucede porque es la manera en que Dios está moldeando a Jacob y lo está preparando. Y Dios lo quebranta completamente al punto en que Jacob llega a ser este patriarca para lo cual Dios lo tenía destinado. ¿Me está siguiendo acá? Y de ahí viene la nación. Este es el principio de una nación. ¿De dónde viene la nación de Israel? De alguien que cometió muchos errores, pero tenía fe. Era un hombre de fe. ¿Me está siguiendo acá? Dice Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad. Y aquí es donde el escritor de Hebreos, que yo en mi propio, ¿cómo diría? En la manera en que yo lo veo, por lo que he revisado ya por años, tengo siempre la idea de que fue escrito por Pablo, el libro de Hebreos. Inclusive por ahí escribí un artículo, 24 razones por las cuales yo creo que Hebreos fue escrito por Pablo. Es posiblemente que yo esté equivocado y que lo escribió un discípulo de Pablo, pero no fue mucho más lejos de ahí. La manera en que trata con lo que es el conocimiento que tiene el escritor de Hebreos del antiguo pacto y los símbolos y las sombras y las ceremonias es tremendo, sí. Y hay un texto en hebreo al final de Hebreos
que dice el verso 23 del capítulo 13, dice: saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Ahí hay un indicio también de que pueda apoyar esta idea de que haya sido Pablo durante un momento en que fue libertado de la prisión, antes de ser aprisionado por la última vez, que fue ya de donde él escribe la segunda carta a Timoteo, una prisión terrible, no la primera prisión donde estuvo 2 años, porque estaba en una casa rentada, tenía siervos, tenía gente que lo ayudaba, los que eran parte del equipo podían entrar y salir, y estaba en una condición donde podía escribir, y escribió varias epístolas. Nosotros estamos estudiando acá en el canal las epístolas de la prisión, o las epístolas carcelarias, y vienen de esa etapa. Pero parece que Pablo fue libertado por un poquito de tiempo y luego fue aprisionado otra vez, y estas cosas concuerdan. Yo no estoy enseñando esto hoy, pero aquí el escritor de Hebreo, que yo creo que es Pablo, pero quien haya sido, empieza a introducir verdaderamente el fin de la fe de estos patriarcas. Y aquí es donde comienza a introducirlo. Ellos estaban creyendo por algo que Dios no se lo iba a dar, pero Dios les tenía algo mejor. Y aquí lo menciona en el versículo 10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿De cuál ciudad está hablando, amados? Está hablando de la futura ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está un indicio de lo que está sucediendo. Hablando de Abraham. Comenzó hablando de Abraham el texto. Sí, que estuvo morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay algo más. Nosotros pensamos que toda la vista de Abraham está puesta en la tierra prometida, ahí en el Medio Oriente. Y hoy en día hay gente que continúan idolatrando un pedazo de tierra en el Medio Oriente, y creyendo que la Jerusalén actual, que dice el capítulo 4 de Gálatas, que está bajo esclavitud, es toda la promesa, creyendo que esa Jerusalén es toda la promesa. Inclusive hay escatología que enseña que en el futuro el Señor va a habitar en esa Jerusalén, ahí en el Medio Oriente, y de ahí va a regir a las naciones. Y es un error completamente, un error bíblico. ¿Por qué razón? Porque la promesa es mucho más allá de esa ciudad terrenal. Dios había preparado una ciudad celestial desde antes. Nosotros la conocemos como la Nueva Jerusalén. Ahí en el Apocalipsis, el escritor de Apocalipsis nos da todos los detalles. Bueno, la revelación que recibió Juan del ángel que vino y le reveló las cosas que habrían de suceder pronto. Y ahí, al final del libro de Apocalipsis, viene una descripción completamente de la ciudad. Yo tengo acá una serie dedicada a lo que es el cielo. Usted la puede conseguir aquí en el canal, y hablo de todo lo que tiene que ver con el cielo, y ahí usted va a encontrar detalles sobre nuestra futura vida en los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces aquí dice: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, verso 11, también la misma Sara, aquí está Sara era una mujer de fe, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Qué quiere decir aquí el texto? Fuera del tiempo de la edad. Quiere decir cuando ya las mujeres no tienen la menstruación. Ya la mujer no puede quedar embarazada naturalmente. Y Dios le dice a Sara: ¿sabes qué? Yo te voy a dar la promesa. Dios le dijo a Abraham, pero también a Sara. ¿Y qué pasó? Que ellos creyeron a Dios. Y ella, en una edad ya mayor de edad, cuando no podía tener hijos, dio a luz a Isaac, que es la promesa. Y es un tipo de Cristo. Cuando estudiamos tipologías y sombras. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Nosotros tenemos que creer que quien nos prometió algo es fiel para cumplirlo. Dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amados, una nación entera. Verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esto es tremendo. Hoy en día a usted le dicen,
Y a mí a veces hasta me molesta eso. Le dicen a la gente en la iglesia, si tú tienes fe, tú puedes agarrar el carro que tú quieras o la casa del tamaño que la quieras, y luego le dicen pactea con Dios y siembra esta cantidad que Dios te va a dar esto y lo otro, y no se cumplen esas cosas porque Dios no estaba en el asunto. Porque todo se trata de acumulación de cosas temporales. Y acá los patriarcas están creyendo, pero Dios tiene preparado algo mejor. Sí, ellos no recibieron, ellos no vieron. El mismo Moisés, que lo vamos a mencionar, no entró a la tierra prometida. Pero Dios tenía preparado algo mejor. Dices, ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Que sí que en esta fe no llegaron a verlo. Y esto es lo que sucede, amados. Que Dios no está obligado a darte lo que tú quieres. Pero siempre te da algo mejor. Y lo vamos a ver en el texto. Y dígalo ahí conmigo. Dios no está obligado a darme lo que quiero, pero siempre me da algo mejor. Esta gente tenían la vista puesta. Estaban creyendo por algo, pero Dios tenía algo mejor. Ya mencionó el texto una ciudad, pero no la Jerusalén actual. Dios tenía preparada una ciudad mejor, que es la Jerusalén que desciende del cielo. Vamos a seguir con el texto. Dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. A veces tú crees algo, amado, y no llega. Eso no quiere decir que tú no tengas fe. Y hay gente que te acusa. Hay gente, mira, amado, muchos de los evangelistas que andan orando por enfermos, hoy en día le dicen a los enfermos que no reciben sanidad porque no tienen fe. Y eso es un engaño, amado. Dios puede permitir de que tú estés con una enfermedad por el periodo de tiempo que Él quiera. Hay veces que cuando estamos padeciendo es cuando más nos acercamos al Señor y cuando más dependemos de Él y cuando más crecemos en fe. Pero esta gente te predica que si tú tienes fe no vas a tener pruebas. No, ellos dicen que hay un predicador acá más famoso en Estados Unidos que dice que él no se enferma. Que él confiesa con su boca que no se enferma porque él tiene fe para no enfermarse. No, amado, eso no es verdadera fe. Eso es mentira. Esa persona está ocultando cosas. Todos nos enfermamos en algún momento de nuestra vida. En algún momento te vas a morir. ¿Sí o no? Lo que sucede es que la fe te prepara, te fortalece, te sostiene en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio del padecimiento. Que tú estés padeciendo no quiere decir que no tengas fe. Estás padeciendo, estás siendo probado. Todos los justos son probados. ¿Me estás siguiendo? Dice aquí, vamos otra vez al texto, verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dice aquí, sino mirándolo, note la palabra esta, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Al final del día, amado, tú vas de pasada. Yo voy de pasada. Todos vamos de pasada. Somos peregrinos. Nos estamos moviendo acá por esta tierra por un periodo de tiempo. Pero esta no es nuestra futura patria. Dios ha preparado algo mejor. ¿Cuántos están conmigo acá? Nosotros somos extranjeros y peregrinos con ellos. Estamos de pasada. Eso quiere decir que toda prueba que tú tengas en esta hora es temporal. Dígalo conmigo. Toda prueba es temporal. Todo padecimiento es temporal. Tiene un límite de tiempo. Tiene una fecha de caducación. Se va a acabar. ¿Me está siguiendo acá? Vamos otra vez al texto. Dice que eran, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Vamos de nuevo. Una patria. ¿Qué patria es? La Tierra Santa en el Medio Oriente. Ya le hablé de lo que es la Tierra Santa. Tengo un video que hice hace como 2 semanas. La verdadera Tierra Santa. Una patria. Pues si hubieran, dice, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. La celestial. Los patriarcas, esta gente, miren lo que está diciendo el texto, amado.
Mire lo que está diciendo el texto. Sí, ellos no vieron. Aquello que ellos estaban creyendo no lo vieron. Aquí hay una combinación. Inclusive en el texto hay una tensión entre lo que es espiritual y lo que es material. Entre la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham allí, donde llegaron después a Canaán, y la tierra celestial. Es decir, la patria, mejor dicho, celestial. Cielos nuevos, tierra nueva, celestial. Una ciudad, la Jerusalén actual, hay una tensión con una ciudad mejor, que es la Jerusalén de arriba, que es eterna. Cuando hoy en día la gente dice, se refiere a la Jerusalén actual, le dicen la eterna ciudad de Jerusalén. Amados, están confundidos. Porque la Jerusalén actual no es la eterna ciudad. La eterna ciudad es la que desciende del cielo. Es la Jerusalén de Dios. Es la de arriba, la nueva Jerusalén. Sí, Dios tenía una mejor. Entonces, quiere decir que tú tienes fe y tú estás creyendo a Dios por algo, pero Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Tú estás creyendo y confesando y qué sé yo, decretando, porque así te enseñaron mal, ¿verdad? En lugar de someterte al texto escrito. Que tú puedes, te están diciendo que tú puedes conseguir caprichos. Conseguir caprichos. Sí. Y no suceden. Y aún cosas que están en el texto, que tú sabes que son bíblicas, usted está creyendo por ellas, amados, y no suceden. Y no suceden. Y no suceden. Y a veces Dios no te da lo que tú quieres. Amado, yo le voy a decir algo y gloria a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios que en todos los años que he servido al Señor, muchas oraciones no me ha respondido. No me dio lo que estaba pidiendo. Pero me dio algo mejor. Tú estabas confiando y creyendo por algo y Dios te tenía algo preparado mejor, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, hermano, dice el texto. Dios es más inteligente que nosotros, Él sabe lo que nos conviene. Y si alguna de las cosas que yo estaba pidiendo me las hubiera dado, me hubiera hecho mucho daño. Ahora que estoy más viejo y puedo mirar atrás y digo, wow, si Dios me hubiera dado aquel capricho. Mira, una vez andaba yo pidiendo a Dios una motocicleta cuando yo estaba jovencito, una Kawasaki 750, esas grandotas. Yo tenía 19 años, 20 años, estaba empezando a servir a Dios y quería una motocicleta, esas motos que tenían el timón así alto, muy linda. Y yo estaba encaprichado en la motocicleta y yo se estaba pidiendo a Dios, Señor, dame esa moto, yo quiero esa moto. Y quería yo la motocicleta, estaba encaprichado. En mi inmadurez, hermanos, en mi inmadurez. Mi tío me dice, mira, no, porque si compras una motocicleta y tienes un accidente, ese es mi tío que estaba en Estados Unidos, yo estaba jovencito, mi papá estaba en Cuba todavía, y mi tío dice, ¿cómo le voy a decir yo a tu padre que tú te mataste en un accidente de motocicleta? No va a haber motocicleta, mientras que tú estés acá conmigo no va a haber motocicleta. Y no hubo motocicleta y nunca la compré. Gloria a Dios. ¿Sabe que unas semanas más tarde iba de mañana en un carrito que tenía un Volkswagen, chiquitito, es un buggy, y me sale un carro de una calle? Era un gran Torino de esos Ford grandotes que parecía un tanque de guerra. Y se me atraviesa, no paró en el alto o en la luz, no recuerdo bien, y no paró y se me atraviesa en el medio, amados, y choco con él y salgo por el vidrio del carrito aquel sin conocimiento. Cuando desperté estaba en el hospital. Y cuando me ponen debajo así había una cámara esa de rayo X que la trajeron para tomarme una radiografía. Mi nariz estaba levantada hasta arriba, todo roto, lleno de sangre, morado todo. Recuerdo que le dije al que estaba ahí, tengo los pies y las manos porque no me sentía nada. Tremendo accidente. A Dios gracias lo sobreviví. A Dios gracias sobreviví todo, me cosieron por dentro, me dieron puntos por dentro todo y bueno, a Dios gracias aquí estoy. Pero ¿sabe algo, amado? Si ese accidente hubiese sido en una motocicleta, yo no estuviera aquí haciendo el cuento. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo encaprichado en una moto, el Señor no me la concedió. ¿Me está siguiendo? Eso es un ejemplo bien superficial. Yo puedo hablarle hoy de cosas más profundas, cosas verdaderamente profundas en el ministerio y serias o en nuestra vida, las cuales le hemos pedido a Dios y Dios no nos ha concedido, pero nos ha preparado algo mejor.
Dios siempre tiene para ti algo mejor. Lo que pasa es que Él sabe lo que es mejor y nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad que sí? Vamos al texto otra vez, verso 16, dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí está el texto claramente. Ellos están encaprichados en llegar a la tierra ahí en el Medio Oriente. Y Dios, aunque ya Dios en su espíritu, yo creo que Dios en su espíritu ha colocado esa inquietud de que hay algo más. Pero ellos estaban pensando en llegar a esa tierra. Sí, Moisés quería entrar a la tierra prometida. Dios no se lo permitió. ¿Me está siguiendo? Pero Dios tenía algo mejor. Una ciudad, diga conmigo, una ciudad, una ciudad. Mira, amado, le voy a decir algo, todo va a estar mejor en el cielo. Nosotros tenemos que tener mentalidad de cielo, mentalidad celestial. Tú y yo tenemos que tener mentalidad celestial. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo acá? Tú sabes que todo lo que venga a tu vida en esta tierra va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dice el texto, mas mi palabra no pasará. ¿Sabes lo que no va a pasar? Lo que está escrito. Eso no va a pasar. No va a pasar la promesa eterna de que vamos a vivir con Él, que vamos a estar siempre con Él. Y eso es mucho mejor. Y esto nos trae esperanza, nos trae consuelo. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y esto es tipo de Cristo. Hay una tipología aquí tremendamente. El Padre ofreciendo a su Hijo. Esto es tremendo. Ofrecía, aunque hubo provisión. ¿Se da cuenta? Usted lee la historia de cómo sucedió este evento con Abraham y Dios suplió para el sacrificio un cordero. Y vemos tipología en esto. Nosotros nos vamos acá a Hebreos y acá vemos el cumplimiento de todas esas sombras que vemos en el Antiguo Testamento. El hijo unigénito, dice, lo estaba ofreciendo. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y en el caso sentido figurado es porque Isaac, cuando es puesto en el altar de sacrificio, me está siguiendo acá, Dios sustituye, hay un sustituto, una oveja, un cordero sustituto, es como si entonces él hubiera regresado de la muerte, porque ya era dado por muerto Isaac, simplemente que no se llegó a completar el sacrificio, pero porque hubo un sustituto. Cristo fue ofrecido en nuestro lugar. Está yendo acá. Nosotros merecemos muerte. Él vino y murió por nosotros para sustituir. ¿Me está siguiendo acá? Lo que demandaba el pecado. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Jesús vino y murió en nuestro lugar. Bueno, eso es más profundo todavía, pero quiero mantenerme en el tema. No quiero salirme de acá. Y vamos al versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac está en la lista de los héroes de la fe. Ya le hablé de algunos errores que cometió Isaac. Por la fe Jacob, ya le hablé de errores que cometió Jacob. Al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahí lo vemos. Sí, ahí vemos a José también, que era humano también. Posiblemente no tiene errores visuales tantos como Jacob o como Isaac, pero también era humano. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Muy tremendo esto aquí. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses.
porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y estamos viendo cómo va a tener Moisés por mayores riquezas el vituperio de Cristo, si Moisés está en el Antiguo Testamento, amado. Se da cuenta que Cristo está presente ya. La redención está presente ya. Los padecimientos de Cristo están presentes ya. Desde entonces. Están profetizados, están anunciados. Y estos patriarcas estaban llevando a cabo toda esta misión sin ellos darse cuenta. Dice aquí el vituperio de Cristo, que es los tesoros de los egipcios. ¿Usted cree que Moisés estaba consciente de la persona de Cristo? ¿Van a ser Cristo en Belén de Judá? No, no, Señor. No. Dios lo está usando y están siendo ellos usados por Dios. Y Cristo está presente en lo que está sucediendo en sombras, como nos dice Hebreos también, y tipos. El Señor es superior. Como le dije anteriormente, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí nos da el cumplimiento de la tipología, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, diga conmigo, por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, otra vez por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí está claramente. Por la fe, otra vez por la fe, diga conmigo, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, que era una prostituta, Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Esta es una ramera, hermanos. Esto es una mujer de pecado, que está inclusive en la línea del Mesías, porque es contada aquí en la lista de los héroes de la fe. ¿Me está oyendo acá? No pongas la atención en la conducta, pon la atención en la fe, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, como digo yo hoy en día, a mí también me faltaría el tiempo, por eso que no quiero alargarme mucho más, ¿no? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. Le hablo de estos, rapidito. Tomemos, por ejemplo, a Sansón. Sansón era una persona que estaba ungida por Dios. Era una persona que estaba ungida que podía destruir a un ejército de filisteos. Con una quijada de asno podía matar 1000 filisteos. Era un hombre que podía derrumbar muros, tomar la puerta de la ciudad y arrancarla, hermano. Esas eran ciudades antiguas y las puertas no eran como la puerta de una casa hoy en día, son portones grandes y podía arrancar las puertas de la ciudad. Ese era Sansón, estaba ungido por Dios, tenía la unción de Dios en su vida. Sin embargo, en cuanto veía a una filistea moviéndose por allá, el hombre tenía una debilidad. Y ahí vemos cómo fue engañado por causa de esa debilidad. Sí. Y cómo Dalila lo sometió. Vemos los errores de Sansón, por lo cual perdió la vista y fue atado. Y Dios le concedió un último milagro antes de morir, en el momento de su muerte. Sin embargo, aparte de todos los errores, Sansón era un hombre de fe. Y David, ¿qué le voy a decir de David? David
Mire, amado, David toma a Urías, que era un capitán fiel. Primero, comete el error de no ir a la guerra. Y ese es el primer error que comete David. En lugar de salir a la guerra como era su costumbre, se quedó en el palacio. No querían ellos que saliera a la guerra para protegerlo y terminó siendo peor. Porque cuando estaba solo en el palacio no tenía nada que hacer. Estaba ocioso. Ese es el problema, que eso es lo que pasa cuando tú estás ocioso y no tienes nada que hacer. Te pones a estar pensando y viendo cosas que no tienes que ver. Mirando para allá y mirando para acá, ¿a dónde? Inventar algo y cometer error. A veces es mejor estar ocupado. Ocúpate en las cosas de Dios, ¿sí? Y está siempre al frente, en la milicia correcta. ¿Me está oyendo? En lugar de quedarte en la casa. Y él se quedó ahí y estaba allá bañándose Betsabé y fue tentado. La mandó a buscar y se acostó con ella y salió embarazada. Y entonces ahora, cuando viene de la guerra Urías, dice David, ¿sabe qué? Le dice a Urías, vete allá con tu mujer. Y Urías no, porque era fiel a David. ¿Cómo voy a ir con mi mujer cuando los otros soldados están aquí? Yo tengo que quedarme aquí con los otros soldados. Finalmente David lo pone al frente del campo de batalla, le manda a Joab una carta por medio del mismo Urías, diciéndole, ponlo al frente para que lo mate. Básicamente es lo que está diciendo, y así sucedió. Lo mató. Lo puso en un lugar donde se iba a morir para quedarse con su mujer. Eso lo hizo David, el rey David, hermanos. Y nosotros vemos que de todas formas David está en la lista de los héroes de la fe. Sí, y Dios le dio promesa a David de reino. Y Samuel, aquí está en la lista. Samuel era tremendo profeta. Samuel era profeta, era sacerdote y era juez. Tenía los 3 ministerios que una persona podía tener en el Antiguo Testamento. Profeta, que era el que guiaba al pueblo con el consejo de Dios. Sacerdote, ofrecía por los pecados del pueblo. Y juez, era el gobierno del pueblo. Más adelante eso pasó a ser rey. Nosotros sabemos la historia. Y por causa de Samuel, el pueblo vio que los hijos de Samuel andaban mal. Samuel consintió a sus hijos de tal manera que los hijos andaban mal. Y por causa de los hijos, el pueblo le dijo a Samuel, ¿sabe qué? Danos un rey. Aprovecharon la oportunidad, ¿verdad? Porque el corazón de ellos era eso. Ellos querían un rey para ser como las otras naciones. Y ahí entra el rey, y los 3 ministerios del Antiguo Testamento son rey, profeta y sacerdote. El rey viene a sustituir al juez. El último juez fue Samuel. Era un hombre de Dios, pero cometió errores también. Sí, cometió errores. Y dice aquí, así como Samuel y de los profetas. Lo mismo que pasa con Moisés, que hablé de él. Moisés es levantado por Dios, saca al pueblo de Egipto. Grandes hazañas, pero allá en donde estaban, allá en el agua, en el desierto, Dios se lo toma en cuenta y no lo deja entrar a la tierra prometida. En unos minutitos le voy a leer un poquito más sobre eso para que usted se lo lleve escrito. Sí, le voy a enseñar en la guía de estudio eso. Dicho sea de paso, si usted no tiene la guía de estudio, puede descargarla, es gratis totalmente. Ahí está en la descripción el enlace y ahí están todas las notas y los textos de este estudio. ¿Sí? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe siendo vituperados, siendo azotados. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Aquí hay algo tremendo sobre las persecuciones presentes en ese siglo. Pobres, diga conmigo, pobres. Gente que son héroes de la fe, pobres.
Hoy le dijeron a usted que si usted tiene fe va a estar rico. Eso dicen los falsos maestros que andan en la televisión, diciendo a usted que si usted tiene fe va a estar rico. No hay tal cosa. Dios puede aumentar tus bienes si Él quiere, y te puede dar la inteligencia para hacer empresa y negocios. No hay nada malo con eso. Gloria a Dios, porque Dios enseña mayordomía y principios financieros en toda la Biblia. Eso es todo bueno. Pero por mandarle una ofrenda a un predicador en televisión, esa no es la manera en que Dios te va a dar nada. Eso es mentira. Te están robando. ¿Me está oyendo acá? Y si naciste en un hogar pobre, no tengas vergüenza alguna, amados. Eres rico en espíritu. Tu galardón está en los cielos. Gloria a Dios. Angustiados. Esta gente de hoy en día te predica de que si tienes fe no te vas a angustiar. Bueno, los patriarcas se angustiaron y fueron maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Eran tan tremendos. Dice que el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ay, Dios mío. Dice que aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. La gente que más fe tiene no recibe lo prometido. Dios no se lo dio. ¿Por qué razón no les dio esto? Que ellos que estaban creyendo, por lo que estaban creyendo. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria a Dios. Nosotros los que estamos en este pacto de fe, en el nuevo pacto. Sí. Tenemos lo mismo que los patriarcas, los héroes de la fe. Somos nosotros galardonados de la misma manera que ellos. De la misma manera que ellos. Entonces, en el versículo que sigue, del capítulo siguiente, nos dice Dios verdaderamente dónde tener nosotros los ojos puestos. ¿Se acuerda cuando comencé el estudio hoy? Le dije a usted en el capítulo 13, sí, capítulo 13, verso 7 de Hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Se acuerda lo que comencé a decirle? No ponga la vista en el siervo de Dios, no ponga la vista en hombre, no ponga la vista en tu mentor, no ponga la vista en tu pastor. ¿Me está viendo acá? Imita su fe, pero no imite su conducta, porque va a cometer errores y tú los vas a ver y te vas a desilusionar. ¿Y dónde pongo los ojos, hermano? Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con carrera, dice, con paciencia la carrera. Esta es una carrera de paciencia. Esto es paso a paso. El camino de la fe es un camino de paciencia. Las cosas se demoran. A veces no llegan porque Dios tiene algo mejor. En el caso de aquellos, estaban buscando una patria ahí en el Medio Oriente. Dios les tenía una patria mejor, la celestial, la de arriba. Sí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús. La vista en Jesús. El autor y consumador de la fe. La fe se consuma en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 10, verso 4, dice que el fin de la fe, de la ley es Cristo. Dice, el fin de la ley es Cristo. Cristo terminó con todo lo que la ley anunciaba, todas las sombras, todos los símbolos, todas aquellas cosas que la ley nos daba, el antiguo pacto nos enseñaba, vienen y se consuman en Él.
Él es el cumplimiento de toda esa sombra. Usted se va al tabernáculo y usted ve ahí el altar de bronce, los sacrificios, el velo del templo, o el velo del tabernáculo, después vino a ser el velo del templo. Todas estas cosas nosotros entonces las vemos cumplidas en Cristo. Él es el sacrificio perfecto. Él es el cordero perfecto. ¿Me está siguiendo acá? Sin mancha, sin defecto, que fue sacrificado, y por ese derramamiento de sangre nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo donde antes podía entrar el sumo sacerdote solamente. Pero en la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó, se abrió, y nosotros tuvimos acceso al lugar santísimo. Ahora nosotros estamos dentro del lugar santísimo. Dígalo conmigo. Estamos dentro del lugar santísimo. Ya estamos sentados con Cristo. Gloria a Jesús. Ahí tengo referencia sobre esto en el estudio de la carta a los Efesios que hicimos hace un tiempecito. Sí. Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Diga conmigo, sufrió. La fe no te exenta de sufrimiento. Cristo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Sí, le voy a dejar un par de notas acá, muy importantes. Quiero que usted se las lleve hoy, que le van a ayudar a usted en seguir explorando este tema. En la guía de estudio le puse aquí unos ejemplos, que los voy a poner en pantalla para que usted los vea. Unos ejemplos de hombres de fe y errores que cometieron, para que tú no pongas la vista en el pastor, como dice el verso 7 de capítulo 13 de Hebreos. Acuérdate de él, considéralo, cuídalo, porque él te ha predicado la palabra. Y considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Si se portó bien, si tiene buen testimonio, gloria a Dios, pero imita la fe solamente, imita su fe. Y aquí ahí está la lista de héroes, de los cuales imitamos su fe, pero no imitamos los errores que cometieron. Sus errores no son para nosotros un ejemplo. Es un ejemplo para no hacerlo. Sí, de alguna manera sería. En otras palabras, no imita su conducta, imita su fe. Abraham en una ocasión aquí mintió y dijo que Sara era su hermana. Aquí está en la lista de los ejemplos. Isaac hizo lo mismo. Jacob, la primogenitura, ya le hablé de eso. Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció a Dios en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Y aquí están los textos bíblicos para que usted vaya en su propio tiempo y revise todos estos textos y vea exactamente lo que puede aprender de esos errores, ¿no? Samuel consintió a sus hijos de tal manera que hicieron lo malo. David mandó a matar a su capitán Urías para quitarle la mujer. Cosa terrible, ¿no? La verdadera fe no te exenta de sufrimiento, más bien te mantiene en medio del sufrimiento. Tú eres una persona de fe. Se lo voy a mostrar por el texto bíblico. Todavía quiero hacer eso antes de terminar hoy. Le quiero mostrar por el texto bíblico que usted ya es una persona de fe. Y esto le debe traer ánimo. Porque cuando alguien le dice a usted que usted no recibe sanidad porque no tiene fe, usted sabe que esa persona le está diciendo a usted mentira. ¿Sí? Ya aprendimos a dónde enfocar nuestra fe. Pero aquí yo le voy a dar esto. Tú tienes fe. Primero tienes una medida de fe. Y aquí está el texto. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Déjeme ver si se lo puedo conseguir acá. Se lo voy a poner acá en pantalla para que usted lo vea más grande. Vamos a leer ahí el texto. Romanos capítulo 12. Déjeme salirme de aquí rapidito. Usted lo va a ver en pantalla ahora. Dice aquí, capítulo 12, dice el versículo 3. Versículo 3. Vamos acá.
Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, no te creas mucho, no te enorgullezcas, sino que piense de sí con cordura. Eso es lo que es el consejo paulino, ¿no? Conforme a la medida de fe, conforme, de acuerdo a, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes lo que dice el texto? Que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Tú ya tienes fe. Tú ya tienes fe. Tienes una medida de fe. ¿Sí? Y lo segundo que quiero darte aquí es que Dios te dio a ti ya la fe que necesitabas para ser salvo. Ese es el número 2. Y aquí está en pantalla. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Dios te dio la fe que necesitabas para ser salvo. Quiere decir que tienes fe. Cuando alguien te dice que no tiene fe, usted sabe que no le haga caso. Porque la Biblia dice que tú tienes una medida de fe y tú eres salvo por fe. Y no era por tu propia fe, es por la fe de Jesucristo, como dice el texto. Por medio de la fe de Cristo, ¿sí? Tú eres una persona. Le estoy diciendo hoy. Te lo estoy diciendo. Eres una persona a quien Dios ya ha dado fe. Dios ya ha depositado fe en ti. Una medida de fe. Y fuiste salvo por fe porque Dios te dio la fe que necesitabas para ser salvo. Dígalo conmigo. Dios me dio la fe que necesitaba para ser salvo. Por eso eres salvo por gracia. Es un favor inmerecido. No te lo merecías, Dios te lo dio. Eres salvo por gracia por medio de la fe. Estamos en un pacto de fe. Nosotros somos gente de fe. Tú eres un hombre de fe, eres una mujer de fe. Dígalo ahí conmigo en el chat, en los comentarios. Diga, soy una mujer de fe, soy un hombre de fe. Sí, gloria a Jesús. Imita la fe de tu maestro. Si es una persona de fe, si es una persona que no muestra fe, un dudoso, una persona que todo el tiempo está, bueno, entonces no lo imites. Pero si tu pastor, tu mentor, tu líder es una persona de fe, imita su fe, pero no imite su conducta. Obsérvala, dale gracias a Dios. Si tiene buena conducta, gloria a Dios. Mi pastor es un hombre de Dios, tiene buena conducta, es una persona que se conduce bien. Pero siempre va a tener errores. Y en lugar de estar poniendo tu vista en esos errores, pon tu vista en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Gloria a Jesús. Acá le voy a dejar, amados, algo referente a lo que es la fe, un estudio de 3 capítulos. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo su vida, seguimos adelante.